Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de choque cardiogénico. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Aprovecho la ocasión para invitarlos a conocer mi diplomado de Medicina Interna que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes en MediLearners. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces acerca de choque cardiogénico. Lo primero que podemos mencionar como introducción básicamente es que el choque cardiogénico se define como una hipoperfusión generalizada que es secundaria a un inadecuado aporte de oxígeno, que eso básicamente es la definición de shock, ¿cierto? Pero ¿qué hace que sea cardiogénico? Que esta hipoperfusión generalizada hace o se debe a un fallo de bomba, es decir, a un problema como tal en el corazón. Alguna alteración que genera que el corazón no haga una adecuada eyección ventricular y por ende se dé esta hipoperfusión. La causa más común evidentemente es el infarto agudo de miocardio y tiene una elevada mortalidad que puede llegar a ser incluso del 50% cuando es por infarto, y cuando no es por infarto puede ser del 25%, es decir, 1 de cada 4 pacientes aproximadamente. Y tenemos un pequeño problema, es que no hay muchos consensos claros respecto al manejo per se del choque, cómo deberíamos hacerlo, qué medicamento preferir y este tipo de cosas, pero vamos a ver que uno sí, dependiendo de la bibliografía que encuentre, puede encontrar ciertas pautas que se suelen repetir en casi toda la bibliografía. Cuando buscamos la definición de choque cardiogénico, más allá de esa definición inicial que les di, hay algunos criterios que están establecidos por diferentes sociedades. Quizá los más conocidos de todos y los que más suelen ser taquilleros y que uno siempre les preguntan en revista son los del Shock Trial, que básicamente le dicen a uno que uno debe tener un criterio clínico dado por hipotensión, una sistólica menor a 20 por más de 30 minutos o requerimiento de soporte vasoactivo para mantener la sistólica encima de 20 y evidencia de hipoperfusión de órgano blanco como podría ser la frialdad distal o la alteración en el llenado capilar. Pero lo que más preguntan suelen ser estos criterios hemodinámicos, en donde le dicen a uno que uno requiere unos criterios hemodinámicos de un un índice cardíaco menor a 2.2 litros por minuto y una presión de cuña mayor a 15 milímetros de mercurio. Básicamente el índice cardíaco bajo nos habla de que ajustado a la superficie corporal del paciente el gasto cardíaco está bajo, y una presión de cuña elevada nos habla de que hay un aumento en la presión de las cavidades izquierdas, lo cual nos habla de este fallo de bomba del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el problema de esta definición del Shock Trial? Que para hacer este criterio hemodinámico pues uno necesita invasión, uno necesita un Schwann-Ganz, un catéter de arteria pulmonar que le permita tomar pues todas estas medidas, y eso no lo hacemos de rutina en todos los pacientes. Por eso existen otros criterios como por ejemplo los del IVAP Shock Trial o los que están establecidos en las guías de la Sociedad Europea de Falla Cardíaca y demás, en donde encontramos básicamente que uno necesita el criterio de la hipotensión, el criterio de la hipoperfusión clínica y también paraclínica, por ejemplo con acidosis metabólica, con lactato. Sin embargo, si bien sí se dan cuenta que todas estas definiciones incluyen en primer lugar lo que sería la presión arterial, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que para diagnosticar el shock, y es algo en lo cual cada vez se hace más énfasis, no solo en choque cardiogénico, sino en todos los tipos de choque, uno no requiere necesariamente de hipotensión para hacer este diagnóstico. En términos epidemiológicos, lo que podemos mencionar es que el choque cardiogénico complica menos del 5% de los infartos con elevación del ST y menos del 2.5% de los infartos sin elevación del ST. Y si bien la mortalidad viene en descenso, dado que pues digamos que estamos haciendo intervenciones más tempranas y manejo oportuno del infarto, hay una incidencia como tal en aumento, muy probablemente por un aumento en el diagnóstico, porque se han sensibilizado más a las personas para estar atentos a signos tempranos de hipoperfusión. Hay diversos factores de riesgo establecidos en los infartos para que se desarrolle el choque cardiogénico, como por ejemplo tener enfermedad multivaso, una isquemia extensa, taquiarritmias o bloqueo completo de la rama izquierda. Y es importante saber que en ocasiones se puede deber el choque a compromiso del ventrículo derecho o a complicaciones mecánicas, que variaría un poco respecto al choque clásico, que suele ser por una disfunción de bomba del ventrículo izquierdo. Normalmente, cuando el choque complica el infarto agudo de miocardio, esto se presenta en las primeras 24 horas post-infarto, sobre todo en las primeras 3 a 5 horas. Por eso cuando llega ese paciente de urgencias tenemos que verlo y tenemos que monitorizarlo de cerca para estar seguros de que no está entrando en un estado de hipoperfusión.
Fisiopatológicamente, ¿cómo se da esto? Básicamente uno puede hablar de diferentes estadios del choque como en su historia natural. Aquí tenemos un paciente que está completamente normal, pero posteriormente el paciente empieza a tener hipotensión, que va a ser quizá el primer marcador que vamos a tener de choque, por lo menos en esta gráfica, con un aumento en la resistencia vascular sistémica, porque el paciente lo que hace es vasoconstreñir. Una vez sea esa vasoconstricción, se va aumentando y aumentando hasta que se trata de compensar en la mayor medida de la posible mediante vasoconstricción la disminución que hay en el gasto cardíaco, que se está traduciendo en esta hipotensión que hemos mencionado. Sin embargo, va a llegar un punto en donde eso no va a ser suficiente. Entonces, fíjense que lo primero que vamos a tener es congestión por fallo de bomba. La vasoconstricción me alivia un poco, pero cuando la vasoconstricción no es suficiente, empiezo ya propiamente a tener hipoperfusión. Y en estos escenarios, cuando ya se vence, digamos, estos mecanismos compensatorios, vamos a entrar en el contexto en que se empieza a generar es una vasodilatación generalizada y por ende no solo tengo caída la presión sistólica, sino que también tengo caída la resistencia vascular sistémica, y eso se va a traducir en una hipoperfusión cada vez más grave. A medida que avanza la hipoperfusión empieza a haber daño orgánico, y ese daño orgánico se va a dar con disfunción de múltiples órganos, disfunción cardíaca, disfunción renal, disfunción pulmonar, y eso a su vez va a generar una respuesta inflamatoria que genera respuesta sistémica, y eso se va a traducir en un mayor deterioro como tal para el paciente. Más o menos aquí podemos ver lo mismo. Tenemos un insulto cardíaco primario que por ejemplo podría ser el infarto. Ese insulto genera que haya una disminución en el gasto cardíaco que se traduce en hipotensión. El cuerpo trata de vasoconstreñir para tratar de mejorar el gasto cardíaco, pero eso a fin de cuentas usualmente suele ser deleterio cuando es continuo. Empieza a haber isquemia, inflamación, hipoperfusión orgánica, sobrecarga de volumen. Esto impacta aún más en que haya disminución del gasto cardíaco, como lo hace la vasoconstricción severa, y finalmente el paciente entra en disfunción multiorgánica, se abole la vasoconstricción, empieza a dar vasodilatación y el paciente puede llegar a la muerte. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿listo? Cuando pensamos entonces esa fisiopatología que les acabo de explicar de la disminución en la presión sistólica, de aumento en la resistencia vascular, ¿cómo se traduce, digamos, como hemodinámicamente? Que si seguramente han leído choque, han visto que uno el choque lo clasifica hemodinámicamente con la resistencia vascular, con el gasto cardíaco, con la presión de cuña, entre otras. Básicamente en el choque cardiogénico, el índice cardíaco, como ya habíamos dicho, va a estar bajo, menor a 2.2, pero ojo, esto es con soporte. Cuando estoy sin soporte es menor a 1.8. Va a haber usualmente un aumento en las presiones intracavitarias, sobre todo intracavitarias izquierdas, que se va a traducir en ese aumento en la presión de cuña pulmonar que habíamos visto en la primera diapositiva. Va a haber una disminución en la saturación venosa mixta, y en los estadios iniciales, como vimos, la resistencia vascular periférica va a estar aumentada, pero cuando no lo está va a haber una hipoperfusión más profusa, es decir, el choque va a estar más avanzado. Y así el problema no resulta ser solo de bomba, sino tanto de circulación periférica como de microcirculación. Basado en esto, digamos que uno puede hacer una fenotipificación más o menos del choque, así como por ejemplo cuando uno habla de falla cardíaca agudizada, uno puede hablar de fenotipo húmedo caliente, húmedo frío. En el choque uno puede hacer más o menos lo mismo. Y esto es importante sobre todo por ese mensaje clave que les quise dejar desde la definición, que no necesariamente necesita un paciente que esté hipotenso para diagnosticar que tiene choque. Entonces el choque cardiogénico puede tener un paciente que esté húmedo y esté frío, que va a ser el choque cardiogénico clásico, el paciente que está súper congestivo y que ya está entrando en choque. Entonces tiene disminución del índice cardíaco y tiene aumento en la presión de cuña y aumento en la resistencia vascular. Pero también puedo tener un paciente que esté seco, pero esté frío. Entonces el paciente que no ha hecho un fallo de bomba que se traduzca como tal en una congestión sistémica, pero el paciente de igual manera tiene una disfunción en cuanto a la eyección, y eso se traduce en una hipoperfusión, y por ende el paciente va a estar hipoperfundido, que va a ser la disminución del índice cardíaco, va a tener muy probablemente resistencia vascular sistémica aumentada, pero la presión de cuña quizá no esté tanto porque no hay un aumento como tal en las presiones intracavitarias. Y tenemos el paciente que está caliente y húmedo. Es aquel paciente que, si bien puede estar choqueado, no necesariamente va a estar hipotenso, sino que puede estar vasodilatado. Entonces es importante nuevamente recordar aquí que todos estos son tipos de choque y se deben manejar como tal. ¿Listo? Cuando buscamos la etiología, ya habíamos dicho que lo más común va a ser el infarto agudo de miocardio, y esto lo va a generar tanto por falla cardíaca como por complicaciones mecánicas, ruptura de septum o cosas por el estilo, y recordar que el infarto ventricular derecho puede presentarse en muchas ocasiones con un estado de choque. Sin embargo, existen muchas otras condiciones que pueden llevar a choque: cardiomiopatía, miocarditis, choque séptico, valvulopatías, arritmias, obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo, entre otras.
Y nunca dejemos de lado que existen causas iatrogénicas por el uso de medicamentos beta bloqueadores, hipotensores, entre otros. Si decimos, bueno, de todos los choques que se presentan, ¿qué tantos son cardiogénicos? Es el más común de todos los choques que se presentan en la UCI aproximadamente, ya que se habla de que pueden estar relacionados con hasta un 66% de los estadios de choque. ¿Listo? Por su parte, cuando hablamos de las causas ya propiamente del choque cardiogénico, lo isquémico va a ser lo más común, sea con o sin infarto, y después vamos a tener no isquémico, arritmias y otros que son desconocidos. ¿Listo? Entonces, ya habiendo hecho toda esta claridad o esta salvedad respecto a la presentación clínica, respecto a la definición y a la fisiopatología, entremos a hablar de cómo se me va a presentar clínicamente el paciente con choque. El paciente puede o no estar hipotenso, pero lo más seguro es que lo va a estar. Va a tener signos de congestión pulmonar y visceral, salvo que estemos en ese escenario de ese paciente que está seco, que es raro de encontrar. Va a tener alteraciones a la auscultación cardíaca muy probablemente, una presión de pulso estrecha, alteración en el estado de la conciencia, frialdad distal y en muchas ocasiones pues el paciente va a tener una sospecha diagnóstica de infarto agudo de miocardio. Por su parte, a nivel paraclínico podemos encontrar alteraciones en el electrocardiograma sugestivas de isquemia o por ejemplo bloqueos de rama, una radiografía de tórax que me muestre signos de congestión pulmonar como edema pulmonar en fase intersticial o en fase alveolar, acidosis metabólica, elevación de azoados, alteraciones en el ecocardiograma, elevación de enzimas hepáticas por congestión. Entonces, si yo me enfrento a un paciente que puede tener estos síntomas que yo digo de pronto está en un choque cardiogénico, el abordaje diagnóstico básicamente va a ser de entrada tomarle paraclínicos de ingreso, incluyendo electrocardiograma, hemograma, pues determinar si el paciente tiene unos factores de riesgo, electrolitos, tiempos de coagulación, radiografía de tórax, y uno mira si tiene o no un diagnóstico definitivo. Si el paciente tiene un diagnóstico de isquemia, el paciente está infartado, ¿qué hacemos? Le iniciamos manejo para el infarto. ¿Listo? Por su parte, si el diagnóstico no es claro, el paciente no está infartado, ¿qué le voy a hacer? Usualmente un ecocardiograma para ver si la FEDI está caída, para ver si hay alteraciones que me expliquen qué es lo que está sucediendo con mi paciente. Y si estoy en un contexto urgente o cosas por el estilo, en donde, por ejemplo, no he podido realizarle ecocardiograma transtorácico a mi paciente, debo de considerar en estos escenarios el catéter de arteria pulmonar. Fíjense cómo, como les decía, el Schwann-Ganz o el cateterismo pulmonar va a estar reservado a esos pacientes usualmente de choque de etiología desconocida. Y por eso tenemos este consenso que nos habla de los criterios ya propiamente diagnósticos, no la definición que se ha dado en los estudios, sino cómo diagnosticar choque. Y nos dicen, vea, tenemos estos criterios sugeridos: que el paciente tenga hipotensión y que el paciente tenga hipoperfusión. Y listo. Ahora, si usted le hace una hemodinamia a ese paciente, pues sí, ya que tenga el índice cardíaco bajo, presión de cuña aumentada y otras variables que podríamos llegar a documentar. Pero es importante recordar que tanto el gasto cardíaco como el índice cardíaco no deben estar necesariamente en los valores descritos. Si tengo un índice cardíaco, por ejemplo, en un paciente sin soporte en 2, que está bajo pero no está en el criterio de 1,8, que es el que necesito sin soporte, y mi paciente tiene presión de cuña aumentada, está congestivo y además está hipoperfundido, pues oiga, muy probablemente el choque cardiogénico es lo que tenga. ¿Listo? Y conforme a qué tan temprano, qué tan tardío yo coja a mi paciente, yo puedo estar en un escenario en el cual puedo tener un paciente en algo que se llama el prechoque, que puede ser un prechoque inicialmente normotensivo y posteriormente un prechoque hipotensivo, en donde el paciente tiene hipotensión o no, dependiendo de cuál esté, pero no necesariamente tiene una evidencia clara de hipoperfusión. Puede incluso en algunos escenarios el índice cardíaco no estar necesariamente afectado. Y también yo puedo tratar de hacer una aproximación respecto a si lo que está ocurriendo es un problema del ventrículo derecho, es un problema del ventrículo izquierdo o es un problema biventricular. Y aquí me puedo apoyar mucho, por ejemplo, en la presión venosa central, que va a estar alta en el ventrículo derecho porque se asocia con una congestión obviamente de los grandes vasos venosos, mientras que si es dominante izquierdo, muy probablemente esa presión venosa central no esté alta, pero sí esté alta la presión de cuña, cosa que no lo está en el ventrículo derecho. Y usualmente pues todo va a estar afectado en el contexto del paciente que tiene un choque biventricular. Además de estas clasificaciones hemodinámicas, se ha propuesto esta clasificación que es la clasificación de SCAI, que básicamente nos habla del estadio A, B, C, D y E, que es muy, digamos, como de lógica. A es en riesgo, es decir, es el paciente que todavía no está choqueado, pero que yo sé que se me puede poner en riesgo, por ejemplo, tiene un infarto extenso o cosas por el estilo. La B, que es el choque que está empezando o el prechoque, sería aquel paciente que puede o no tener algo de evidencia de hipotensión, pero no va a tener como tal hipoperfusión propiamente documentada.
El choque cardiogénico clásico va a ser aquel paciente congestivo, hipoperfundido, hipotenso. El choque que está deteriorando es el paciente en el cual yo estoy haciendo manejos iniciales, pero estos no son suficientes. Y el choque extremis es el cual definitivamente fue refractario a todas las medidas que yo le instauré y me debe empezar a hacer pensar en otros escenarios, como por ejemplo soporte mecánico, entre otras alternativas. Y yo puedo tratar de agrupar todo. Entonces la idea es, me llega un paciente infartado o no infartado, yo creo que está en choque. Bueno, será un prechoque, que será que estoy frente a un estadio temprano, será que estoy contra un choque cardiogénico, o ese choque cardiogénico ya es refractario. Es estadio A, B, C, D o E. El paciente ya está hipoperfundido o no, ya tiene disfunción multiorgánica o no, está seco caliente, está seco caliente, sí, caliente húmedo, o está frío y está seco, o está frío y está húmedo, y conforme a eso puedo tratar de evidenciar y tratar de, sí, como estimar qué tan comprometido está mi paciente y qué es lo que le está sucediendo. Una vez entonces yo confirmo el diagnóstico, el seguimiento no está muy claro cómo hacerlo ni está estandarizado, pero es muy importante que debe ser multimodal. Es decir, como dijimos, yo a todo paciente no le inserté un catéter de arteria pulmonar, entonces a todos no les voy a poder estar haciendo seguimiento con índice cardíaco, con presión de cuña, entre otras. Entonces uno debe hacer una monitorización hemodinámica, ojalá no invasiva, siempre tener en cuenta la posibilidad de que si el paciente tiene central, se le pueden tomar gases arteriovenosos, se le pueden tomar medidas de respuesta a volumen, se le puede hacer ecocardiografía al lado del paciente y con eso estar valorando de manera no invasiva qué está sucediendo. Y de igual manera puedo hacer simplemente medición de parámetros clínicos, pero pues llenado capilar, estado de conciencia, gasto urinario, y todo esto me va a hablar si va bien, de que el paciente está mejorando, mientras que si hay algo mal me va a prender las alarmas a que de pronto el paciente se está deteriorando. Y nuevamente vuelvo a insistir, no es necesario de rutina un catéter de arteria pulmonar, lo vamos a utilizar solo en pacientes refractarios a manejo o en pacientes en quienes no tenemos claro el diagnóstico. Aquí está más o menos una propuesta de cómo podríamos hacer seguimiento y cada cuánto. Como dijimos, signos vitales de forma continua, presión arterial, presión venosa central idealmente de forma continua, saturación venosa central de oxígeno, otras cosas por el estilo, ya va a ser un poco más espaciado y así sucesivamente. También pues los laboratorios no van a estar pidiéndoselos pues a cada rato al paciente. Y más o menos este es un resumen. Tengo un paciente que se me presenta con choque, tengo que llevarlo a un sitio en donde lo puedan tratar, voy a identificar y a clasificarlo, voy a estabilizarlo, voy a determinar si está infartado o no para ver cómo lo hago, y si no está infartado pues voy a ver cuál es la posible etiología. Y voy a determinar criterios clínicos para choque cardiogénico inicialmente, ya posteriormente si utilizo el catéter de arteria pulmonar puedo determinar los criterios hemodinámicos y hacer el manejo dirigido de mi paciente. Dicho eso, entonces, ahora sí hablemos de manejo. ¿Qué hay para decir respecto a cómo vamos a manejar esta entidad? El manejo ideal es etiológico, si está infartado, reperfúndalo, si tiene un ataque arritmia, cardioviértelo y así sucesivamente. Pero independientemente de la etiología, existen algunas medidas o intervenciones adicionales que en general vamos a hacer a todos los pacientes. Lo primero que yo debería preguntarme en cuanto a manejo es, ¿mi paciente será que es candidato o no a un fluid challenge? Es decir, un intento, un reto hídrico de un volumen bajo, que más o menos es administrarle 150 a 300 cc y ver si con eso el paciente mejora o no. Pero ojo, esto solo se puede hacer en pacientes que no tengan congestión. Si ya tienen congestión, esto no va a ser una opción y pasamos al segundo plan, al segundo paso, en donde decimos, bueno, ¿será que este paciente requiere soporte vasopresor? Cuando yo hablo de soporte vasopresor, vamos a ver ahorita que la noradrenalina o la norepinefrina es la primera línea de manejo incluso antes que la inotropía. Fíjense que está aquí abajo. Que uno diría, bueno, si el fallo es de bomba, pues le pongo inotrópicos, pero no necesariamente. Hay escenarios en donde no va a ser así. Y de hecho, en la gran mayoría va a ser norepinefrina la primera línea de elección. Y cuando no sea suficiente, voy a utilizar la inotropía. Y como última medida, voy a dejar la posibilidad de la asistencia mecánica. ¿Qué estoy hablando acá? Balón de contrapulsación aórtico, dispositivos de asistencia ventricular izquierda, derecha o biventricular, entre otros. Cuando yo pienso entonces en que tengo que iniciarle soporte vasopresor a mi paciente, es importante recordar que existen diversos tipos de medicamentos que se dividen usualmente en aquellos que son vasopresores inotrópicos o en aquellos que son inodilatadores. Los vasopresores inotrópicos son aquellos que vasoconstriñen y además aumentan la inotropía del corazón, en donde el más importante quizá tener en mente aquí es la norepinefrina. La dopamina, si bien se ha descrito sus dosis alfa, beta, etc., realmente en el estudio SOAP2 se mostró que se asocia con una mayor incidencia de arritmias y puede asociarse con mayor mortalidad, por lo cual en general la dopamina nunca va a ser nuestra línea de elección, va a ser la norepinefrina. Y si con la norepinefrina no fui suficiente, ya me voy hacia el uso de los inodilatadores, como dobutamina, como milrinone. ¿Por qué no uso de entrada los inodilatadores?
porque en muchas ocasiones el problema principal inicial va a ser la vasodilatación. Y además, si yo le pongo un inodilatador, si bien le aumento la contractilidad, la vasodilatación puede en ocasiones no ser propiamente lo que yo esté buscando. Entonces, para repetir y como hemos mencionado, la primera línea en general va a ser noradrenalina y la segunda línea va a ser la inotropía. En el contexto de infarto, uno busca diferir la inotropía hasta lograr revascularización, porque evidentemente si yo le pongo un inotrópico a mi paciente, le aumento la frecuencia cardíaca, por ende le aumento la demanda y el consumo miocárdico de oxígeno y eso puede empeorarle aún más la isquemia. Solo voy a utilizar inotrópico en primera línea cuando no hay hipotensión, que va a ser casos bien contados y bien raros. Y según el estado hemodinámico, como habíamos dicho, puedo considerar o no el reto de fluidos y es importante que en el compromiso derecho también se inicia con vasopresores. Ya si definitivamente me voy con inotropía, pues hay los pacientes que tienen etiología diferenciada o postinfarto, la noradrenalina va a jugar algo de papel inotrópico. Postquirúrgico usualmente sí ya no va a ser noradrenalina, sino más no inotrópicos. En falla derecha, en conjunto con la noradrenalina, me puedo plantear el inicio de milrinone, levosimendan en menor medida porque se demora más en actuar. ¿Y esto por qué? Porque digamos que no genera una vasoconstricción pulmonar. Y el levosimendan, como les dije que se demora en actuar, uno puede considerarlo como un weaning, es decir, como un destete del soporte vasopresor. Y aquí más o menos es lo que nos tratan de decir. Si usted tiene un paciente con un choque clásico que está húmedo y está frío, ¿qué va a hacer usted primero? Noradrenalina. Y si no funciona, inotropía. Por su parte, si está euvolémico, puede considerar la fluidoterapia. Si no funciona, noradrenalina, y si no funciona, inotropía. Si es vasodilatatorio, es decir, el paciente que está caliente y que está húmedo, noradrenalina va a ser la primera línea de manejo. Si está con choque derecho, puede considerar la fluidoterapia, aunque eso es raro, y me voy a ir con noradrenalina, inotropía y finalmente con vasodilatadores pulmonares. Y si es normotensivo, ahí sí puedo considerar como primera línea el inotrópico y no de entrada el soporte vasopresor. Además de eso, pues existen otros manejos que yo debería considerar en mi paciente además del vasoactivo. El primero de ellos va a ser la parte de la ventilación, ya que hasta el 80% de los pacientes llegan a requerir ventilación mecánica. Y esto no es solo por el edema pulmonar, sino que puede ser simplemente por disminuir consumo de oxígeno a nivel de los músculos respiratorios. Cuando yo ventilo a un paciente que está con choque cardiogénico, tengo que pensar y recordar los efectos hemodinámicos que genera la presión positiva, que básicamente se traducen en una alteración muy importante del ventrículo derecho, es decir, el ventrículo derecho sufre mucho con la presión positiva, mientras que el ventrículo izquierdo sí puede tener algo de mejoría de la fracción de eyección por el alivio que se genera del gradiente de presión transpulmonar o transpleural. ¿Listo? Pero en general se traduce en mal funcionamiento del ventrículo derecho. Y también recordar que si yo ventilo a mi paciente, usualmente tengo que sedarlo, tengo que inducirlo y estos medicamentos pues van a ser usualmente hipotensores o cosas por el estilo. Y en cuanto allá al modo de ventilación, no existe un modo de ventilación preferido para tratar de aliviar esto. Toca jugar ahí para ver qué es lo que menos le impacta hemodinámicamente al paciente. Otro manejo que puede llegar a requerir el paciente es el soporte renal, hasta el 20% llegan a requerirlo. Usualmente se considera en lesión renal aguda CAIGO 2 con alteraciones metabólicas. Y es importante que si yo entro a mi paciente a soporte renal, no lo voy a poner en una hemodiálisis convencional, es decir, en una hemodiálisis intermitente, porque cada hemodiálisis va a ser una caída severa para el paciente en términos hemodinámicos. Por eso, en general, cuando están choqueados se prefiere una terapia que es continua. ¿Listo? De modo filtración venovenosa continua. Si definitivamente yo hice todo esto y mi paciente sigue malo, nada que mejora, me toca empezar a pensar en la posibilidad del soporte circulatorio. El soporte circulatorio, ¿qué es? Uso de dispositivos que soportan el funcionamiento de la bomba cardíaca. Pero es importante que esto uno se lo pone a todo el mundo. Uno pone un soporte circulatorio pensando que eso es un puente a algo. ¿Puente a qué? Puente a puente, por ejemplo, un soporte temporal a un soporte de largo plazo pensando en que el paciente se vaya a trasplantar. Puente a mejoría cuando creo que es algo reversible. Puente a decisión clínica cuando estamos decidiendo si vamos a seguir, vamos a parar o qué vamos a hacer. O puente a trasplante también muy importante. Los soportes circulatorios, como vimos acá, pueden ser temporales o a largo plazo. Y en el contexto crítico, pues usualmente uno empieza con un temporal. ¿Y qué va a hacer uno acá? Siempre determinar si el paciente es candidato o no a trasplante y siempre pensar si va a iniciar soporte circulatorio o va a ser por qué. ¿Puente a qué? Este paciente se puede mejorar, este paciente ya está en lista de trasplantes o si no, pues digamos que considere la posibilidad de parar. Parar siempre va a ser una opción. ¿Listo?
Cuando yo hablo de soporte circulatorio temporal, estoy hablando acerca del balón de contrapulsación y de algunos dispositivos o por ejemplo la ECMO. El balón de contrapulsación en general cada vez está más en desuso, sobre todo porque por lo menos en infarto agudo de miocardio el estudio IABP Shock nos mostró que no hay ningún tipo de beneficio. Cuando hay complicaciones mecánicas, valvulopatías, de pronto se podría llegar a considerar, pero en la actualidad en general se utilizan otros dispositivos como el Impella o el Tandem Heart que ya vamos a ver. Y los soportes circulatorios duraderos son estos, por ejemplo, que uno ve como LVAD, que son los dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Y nuevamente, siempre recordar beneficio para qué o para qué lo estoy haciendo. Aquí tengo entonces los distintos tipos de soporte que hay, ¿cierto? Está el balón de contrapulsación intraaórtica, que es un soporte ventricular izquierdo. ¿Cómo funciona el balón de contrapulsación intraaórtica, que es el que ustedes están viendo acá? Básicamente es un balón que se infla y se desinfla de forma diferente al corazón. Me explico. Cuando el corazón se contrae, el balón se desinfla. ¿Qué hace esto? Como un efecto de vacío y favorece la fracción de eyección ventricular. Y cuando el corazón se relaja, el balón de contrapulsación se infla y esto lo que hace es evitar retorno venoso para que aumente o se alivie más bien la presión que hay en las cavidades del corazón izquierdo. Pero esto, como les he mencionado, no tiene mucha evidencia de que haya mejorado mortalidad. Los otros que tenemos son el Impella y el Tandem Heart, que hay tanto izquierdo como derecho, que básicamente son dispositivos que funcionan como una bomba de agua. Lo que hacen es estar bombeando agua por fuera del ventrículo, sea derecho o izquierdo, todo el tiempo. Y tenemos uno que asiste tanto al ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo, que es el ECMO. ¿Listo? El ECMO va a ser de importancia en estos escenarios. Aquí tenemos más o menos un poco de lo mismo, las características de cada uno de ellos por si quieren tomarle fotico ahí a la tabla. Y más o menos cómo va a funcionar o cómo yo lo voy a escoger. Pues básicamente yo hago el diagnóstico de mi paciente que tiene choque, ya determino que es un choque refractario y hago la clasificación que habíamos hablado de dominante derecho, dominante izquierdo o dominante biventricular. Si es dominante biventricular, lo que tengo que pensar es, por ejemplo, un dispositivo de asistencia biventricular, ¿cierto? O por ejemplo los dos. Pero si el paciente está hipoxémico, tengo que pensar es en ECMO, ¿listo? Ahora, si el paciente tiene un compromiso ventricular izquierdo principalmente y no está hipoxémico, dispositivo de asistencia ventricular izquierda, y si está hipoxémico, le adiciono el ECMO, ¿listo? Y finalmente, si el paciente tiene un ventrículo derecho, pues como una alteración dominante, pues yo puedo utilizar el dispositivo de asistencia derecho y si está hipoxémico, utilizo el dispositivo más el ECMO, ¿listo? Y para terminar, pues yo les mencioné que lo que tenemos que hacer en estos pacientes es un manejo etiológico. En el infarto agudo de miocardio básicamente va a ser el manejo agudo del infarto, evitando los medicamentos que me puedan choquear más a mi paciente, como beta bloqueadores, como inotrópicos negativos, como opioides, entre otros. Y esto no solo es en el paciente que ya tenga el choque instaurado, sino en el paciente que tenga también signos de prechoque. Cuando el paciente está infartado y está choqueado, yo debo revascularizarlo apenas pueda. Tengo que hacerle fibrinolisis si no hay PCI temprana, tengo que hacerle PCI. En la PCI es importante solo tratar el vaso culpable, porque si se tratan todos los vasos se ha visto que aumenta la mortalidad. Esto en el estudio Culprit Shock Trial. Y considerar el uso de abciximab o tirofiban en la intervención coronaria percutánea, aunque eso sí que no tiene mucha evidencia, y se puede considerar anticoagulación con un posible beneficio del uso del bivalirudin. Aquí uno determina, además del manejo, la necesidad de soporte vasoactivo y ventilatorio, recordando que la inotropía se debe tratar de diferir hasta que el paciente esté revascularizado. Y como última medida, el soporte mecánico sin considerar el balón de contrapulsación intraaórtica. ¿Listo? Más o menos esto es lo mismo que nos habla la guía. Si el paciente ingresa en paro, pues uno lo saca del paro y si tiene un supra, lo lleva a PCI. Si no tiene un supra, lo aguanta y mira qué es lo que está pasando, porque es raro que un infarto sin elevación pues me genere paro cardíaco en un paciente. Y si el paciente llega con choque, como dijimos, hacer la PCI apenas sea posible, soporte farmacológico, quizá no inotrópico como hemos mencionado, sino más bien vasoactivo, y la evidencia en soporte mecánico pues realmente va a ser muy pobre en estos pacientes. En cuanto a la falla cardíaca, ¿qué voy a hacer? Si el paciente tiene adecuada precarga, le voy a poner inotropía, en donde el milrinone va a ser el de elección, luego la butamina y de último la dopamina, por eso que hablamos del estudio SOAP2. Si es persistente, puedo hacer soporte mecánico transitorio. Si tiene FI preservada e hipotensión, se puede llegar a beneficiar de un vasopresor antes de poner la inotropía y valorar el estado de la volemia para definir si el paciente requiere diuresis o hidratación. Existe un escenario particular en falla cardíaca, que es el paciente que tiene obstrucción dinámica de salida del ventrículo izquierdo. Aquí el problema es que entre yo más lo acelere, más se le va a tapar la salida del ventrículo izquierdo. Y por ende, los beta bloqueadores van a hacer el manejo de elección y los inotrópicos van a estar
contraindicados en estos pacientes. Y más o menos esto es lo que nos muestra la guía. Tenemos un paciente con falla, sí, digamos como choque cardiogénico. El paciente tiene infarto agudo de miocardio, si sí, le hace la PCI de urgencia, considera inotropía, considera soporte mecánico y considera oxígeno. Mientras que si el paciente no tiene digamos como no tiene el diagnóstico de síndrome coronario agudo, le hago el mismo manejo sin el requerimiento de la arteriografía y luego miro si ha mejorado o no. Si no, me voy ya a terapias de reemplazo renal o a soporte mecánico. Si se ha mejorado, considero por ejemplo ponerle el levosimendan para hacerle el weaning o el destete del soporte vasopresor y continúo el manejo etiológico. Aquí tenemos básicamente lo que son las indicaciones precisamente para el soporte mecánico duradero, que es cuando uno ya dice, bueno, le puse por ejemplo el balón de contrapulsación, el Impela, ¿será que nos vamos a un soporte duradero pensando en trasplante o no? ¿Listo? En cuanto a las taquiarritmias que hace uno, pues el algoritmo de ACLS, recordar que para el algoritmo uno empieza con el paciente que tenga frecuencia mayor a 150. Si el paciente tiene taquiarritmia, lo que uno hace es ver si está estable o inestable, que en este caso lo va a estar. Recordar las 5 preguntas de inestabilidad: hipotensión, alteración del estado de la conciencia, signos de choque, dolor torácico anginoso o falla cardíaca. Sí, le hacemos cardioversión sincronizada y si está refractario consideramos, pues además de tratarle el manejo, hacerle adición de manejo antiarrítmico, como podría ser por ejemplo con la amiodarona en el escenario de que sea ventricular o en el escenario de que sea pues una fibrilación auricular, la posibilidad de beta bloquearlo, digitalizarlo, bueno, beta bloquearlo no tanto porque pues está hipotenso, pero sí la posibilidad por ejemplo del digital. ¿Listo? Aquí hay algunos de los medicamentos que podemos llegar a considerar. Nunca olvidar la digoxina, si bien está un poco satanizada. La digoxina en un paciente con FA, con respuesta ventricular rápida, que está choqueado por la FA, puede ser una opción incluso mejor que la amiodarona. Actúa rápido, uno lo digitaliza en 20 minutos y el paciente uno le controla la frecuencia y ya después de eso empieza a hacerle el manejo crónico de su fibrilación auricular. Si el paciente tiene una etiología es de bradicardia y no de taquiarritmia, pues básicamente lo mismo, recordar que es entrar al algoritmo con menos de 50, las mismas psicopreguntas de inestabilidad, que en el caso pues, del choque el paciente sí va a estar inestable, y ¿qué vamos a hacer? Ponerle atropina si es candidato a atropina, que esto es para bradicardia sinusal, bloqueo AB de primer grado, MOVIDS 1, MOVIDS 2 y grado 3 son de alto grado y por lo cual la atropina no sirve. Entonces en esos considero o dopamina o epinefrina y considero la posibilidad del marcapasos transvenoso y si no tengo el transvenoso pues transcutáneo. ¿Listo? Si el paciente tiene una valvulopatía aguda, que en general las que van a generar choque cardiogénico son insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral aguda, ¿cómo se van a ver? Pues básicamente para la insuficiencia aórtica aguda el eco puede servir si uno tiene sospecha de que sea por síndrome aórtico agudo, hacer un angiotac o un eco transesofágico y recordar que aquí el cateterismo cardíaco no debe retrasar la cirugía si es de urgencia. El manejo definitivamente es quirúrgico y temporalmente puedo hacer manejo con nitratos si mi paciente está digamos como muy vasoconstreñido, dobutamina, el balón de contrapulsación aórtica no, e idealmente tener cuidado con los beta bloqueadores porque este paciente se está defendiendo a punta de frecuencia y si yo le pongo el beta bloqueador puede que lo tumbe más en su choque cardiogénico. En cuanto a la insuficiencia mitral aguda, el diagnóstico muy parecido, ecocardiograma, puedo considerar ECO-TE y la arteriografía coronaria idealmente hacerla, pero no me debe contraindicar o retrasar la cirugía. Voy a hacer un manejo de estabilización inicial donde puedo considerar los nitratos, puedo considerar dispositivos de asistencia, pero el manejo definitivo va a ser quirúrgico, sea con reparación o con reemplazo valvular. Y en cuanto a otros escenarios, si es una miocarditis fulminante, manejo antiinflamatorio, incluso con inmunosupresores se habla cuando es una miocarditis fulminante. En un Takotsubo recordar no utilizar catecolaminérgicos, considerar el levosimendan. En periparto dar bromocriptina para disminuir la producción de la prolactina y considerar inodilatadores. En postcardiotomía depende si es por oclusión del tracto de salida, disminuir la inotropía y cronotropía, es decir, dar beta bloqueadores. Y en el taponamiento básicamente hacer una reintervención temprana. Y si el paciente tiene cáncer, recordar que lo vea cardiooncología, ojalá previamente para prevenir que entre en choque, pero si ya está en choque, definir si tiene o no relación con el manejo antineoplásico, si se contraindica o no el manejo antineoplásico y muchas otras consideraciones que se deben tener en cuenta acá. Y este básicamente es un resumen grande de todo lo que hemos mencionado. Tengo un paciente en casa que desarrolla una evidencia o una sospecha de choque cardiogénico, puede estar en la ambulancia o puede llegar al departamento de urgencias, le hago un enfoque inicial, miro si está inestable hemodinámicamente y le hago un electrocardiograma. El paciente tiene un infarto agudo de miocardio, si es así mi prioridad es llevarlo a arteriografía. Y mientras tanto pues puedo considerar hacer manejos adicionales, recordando que la inotropía voy a tratar de diferirla. Si mi paciente no tiene complicaciones mecánicas, pues en general voy a ir de entrada a hacer lo que hemos mencionado hasta ahora y recordar que el ventrículo derecho particularmente se puede presentar con choque.
Si mi paciente tiene complicaciones mecánicas, en general voy a buscar que, pues, operar su complicación mecánica. Ahora, si el paciente tiene un choque cardiogénico no relacionado con infarto agudo de miocardio, voy a buscar la etiología y voy a iniciarle manejo. Mientras hago esto y determino la etiología, voy a mandarlo a la UCI para monitorizarlo, voy a ver si mi paciente es candidato o no a fluidoterapia. Si no es así, voy a poner soporte vasoactivo, donde voy a preferir en la gran mayoría de los escenarios el vasopresor como primera línea y el inotrópico o el inodilatador como segunda línea. Y finalmente, si el paciente sigue inestable, voy a considerar la posibilidad de hacerle un dispositivo de asistencia ventricular, mientras que si va mejorando, pues voy a ir considerando irle retirando paulatinamente, poco a poco, todas las medidas que le haya instaurado. Para terminar, quiero compartir con ustedes algo de falla ventricular derecha, porque cuando uno lee, y quizá todo lo que les he mencionado hasta ahorita va muy orientado al choque del ventrículo izquierdo, se infartó el ventrículo izquierdo. Pero ¿qué hacemos cuando el ventrículo izquierdo está bien y el problema es derecho? La falla ventricular derecha en general es una enfermedad que ha sido olvidada hasta hace pocos años, hasta ahora se está volviendo a hablar mucho de ella, sobre todo porque hay pues cosas que cambian en ella. No tiene claros criterios diagnósticos, hay muy poco consenso respecto a su manejo, y esto es importante porque el ventrículo derecho es diferente al ventrículo izquierdo estructural y funcionalmente. El ventrículo derecho es más largo, pero tiene menos masa muscular, tolera muy bien los cambios de volumen, pero muy mal los cambios de presión. Su contractilidad depende hasta en un 60% del ventrículo izquierdo con la interdependencia ventricular, y la perfusión se genera tanto en sístole como en diástole. Esto es importante porque lastimosamente siempre lo que nos enseñan o lo que nos queda de mensaje es el ventrículo derecho es dependiente de precarga, y hace que en muchas ocasiones se sobrecargue de volumen a pacientes que no se deberían sobrecargar de volumen. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene una falla ventricular que netamente es derecha, pulmones limpios, el problema es derecho, hay ingurgitación yugular, está congestivo, tengo que pensar en cuál es la posible etiología o cuál es la fisiopatología o la etiopatogenia por la cual se está generando este choque. Puedo tener alteraciones en el ritmo, puedo tener aumento en la poscarga, que usualmente va a ser por problemas de hipertensión pulmonar, puedo tener alteraciones en la interdependencia ventricular, disminución en la contractilidad o alteraciones en la precarga, como podrían ser hipovolemias, ¿cierto? Cuando yo hablo de eso, entonces pues digamos que debo recordar que existe un concepto que es el acople ventrículo-arterial, que básicamente es que cuando yo tengo mayor presión arterial hay mayor contractilidad, y al revés, si hay menor presión arterial hay menor contractilidad. En general, cuando uno habla de, bueno, independientemente de cualquiera de las tres que lleva un choque cardiogénico del ventrículo derecho, van a seguir usualmente estos pasos. El primer paso es que el ventrículo derecho va a tratar de hacer una hipertrofia rápida, aumento en frecuencia y varias para tratar de mantener el acople ventricular arterial, es decir, tratar de mantener como tal esa contractilidad y esa eyección ventricular. El segundo paso va a ser que simplemente el ventrículo derecho ya no puede más, se dilata y aumenta la frecuencia, por así decirlo, para tratar de mantener el acople. Y el tercer paso va a ser el paciente que ya se le vencen todos sus mecanismos compensatorios y va a tener una mecánica disincrónica del ventrículo derecho, y esto es problemático porque si el ventrículo derecho ya empieza a funcionar propiamente o francamente mal, va a tumbar al ventrículo izquierdo por la interdependencia ventricular. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a diagnosticar? No existen criterios claros. En general, ¿qué hace uno? Uno mira en la ecocardiografía, usualmente a ver si hay signos o no de disfunción ventricular derecha. Una TAPSE caída menor a 17 milímetros, una fracción o un cambio, de área fraccional alterado mayor al 35%, la velocidad sistólica del anillo tricuspidio, que es la S' menor a 10 centímetros por segundo, o algunas otras que ustedes pueden ver acá. Esta es menor, qué pena con ustedes, al 35%. O fracción de eyección del ventrículo derecho menor al 45%. Si uno tiene esos hallazgos en un POCUS, en un ecocardiograma, uno tiene que pensar, bueno, ¿por qué está fallando el derecho? ¿Listo? Y hace la búsqueda dentro de las etiologías que mencionamos. Ya para pensar en el manejo, pues digamos que hay 4 objetivos principales en el manejo de estos pacientes: mejorar la volemia y la precarga, disminuir la poscarga, aumentar la contractilidad y mantener la perfusión sistémica. Por ende, las medidas terapéuticas van a ser en manejo de volemia en algunos escenarios, o pueden ser también en manejo de vasoactivos. ¿Listo? ¿Cómo voy a manejar la falla agudizada? Básicamente voy a determinar el fenotipo. Si mi paciente está húmedo y está caliente, lo que yo voy a hacer es descongestionar al paciente y puedo intentar disminuir la poscarga a través de vasodilatadores. Sobre todo vasodilatadores que actúen pues a nivel de la circulación pulmonar. Y si es refractario, se puede intentar, por ejemplo, la terapia de soporte renal, porque aquí el problema netamente es la congestión. Si el problema ya no es la congestión, sino que el paciente está hipoperfundido, está frío, pues esto es a lo cual uno le tiene que dar prioridad. Uno mira, el paciente está muy congestivo o no, a ver si le hace el reto de fluidos. Si no, ¿qué hace uno? Uno le hace uso de soporte vasoactivo.
¿Qué utilizan inicialmente? Utilizar noradrenalina, u otra opción que cada vez está cogiendo más popularidad es utilizar la vasopresina. Porque la noradrenalina vasoconstriñe la circulación periférica, pero también en menor medida la circulación pulmonar. Y eso puede ser deleterio porque aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Mientras que si yo utilizo vasopresina, se ha visto que la vasopresina casi no altera la resistencia vascular pulmonar. Y cada vez más se habla de un inicio temprano o incluso un inicio inmediato de terapia combinada, vasopresora e inodilatadora. Entonces utilizo la vasopresina para generar vasoconstricción periférica, no le aumento la poscarga al paciente, y utilizo un inodilatador para mejorarle la contractilidad del derecho y para dilatarle aún más la circulación pulmonar, que es algo que podría ocurrir, por ejemplo, con el milrinone, que se puede llegar a considerar en estos pacientes. Y si a pesar de eso no mejora, pues mi última línea de manejo va a ser el soporte mecánico circulatorio. ¿Listo? En cuanto a la ventilación mecánica en estos pacientes con falla derecha, ya les había mencionado que la presión positiva es pésima para el ventrículo derecho. Entonces, si bien no existe una mecánica o una forma de ventilar precisa o exacta en estos pacientes, uno sí puede tratar de hacer medidas que protejan en cierto modo ese ventrículo derecho. ¿Qué se va a hacer acá? Uno limita el volumen corriente, uno limita la PIP, busca una presión plató baja, busca una presión de distensión baja, evita la hipercapnia, evita la acidosis, ya que esto va a generar alteraciones a nivel de la circulación pulmonar con un aumento en la poscarga, y busca revertir la vasoconstricción hipóxica, porque también pues la hipoxia con la vasoconstricción aumentan la poscarga del ventrículo derecho. Y más o menos este sería el resumen del abordaje de la falla derecha. Busque cuál es la causa apenas el paciente se le presenta, optimice la precarga si se puede, reduzca la poscarga, mantenga la presión de perfusión y mejore la contractilidad del ventrículo derecho. Con esto terminaríamos entonces este video sobre choque cardiogénico. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video.